Todo comenzó con un recuerdo que compartía con muchos otros, resultó. Recordaba claramente a Nelson Mandela muriendo en prisión durante los años 80. Incluso recordaba haber visto clips de noticias de su funeral, el luto mundial. Imagínense mi sorpresa, años después, al enterarme de que estaba vivito y coleando, liberado de prisión en 1990, y luego convirtiéndose en presidente de Sudáfrica. Este no fue solo mi error. Mucha gente, descubrí, tenía este mismo recuerdo vívido e incorrecto. Esta extraña experiencia compartida me dio curiosidad. Era una peculiar falla en nuestra comprensión colectiva de un evento histórico importante. Un rompecabezas que pedía un nombre y una explicación. Este recuerdo compartido, generalizado pero incorrecto, sobre una figura tan significativa, me llevó a acuñar el término Efecto Mandela en 2009. Describe este fascinante fenómeno donde un grupo grande de personas recuerda con confianza algo que nunca sucedió, o que sucedió de manera diferente. Nelson Mandela, por supuesto, falleció en 2013, un líder mundial célebre, no un mártir en una celda de prisión décadas antes. La discrepancia entre la memoria colectiva y los hechos registrados era evidente. No se trataba de un simple olvido. Era un recuerdo detallado, compartido, pero en última instancia falso, que mucha gente estaba profundamente convencida de que era cierto, casi como un miembro fantasma de la historia. Las reacciones iniciales fueron fascinantes. Cuando comencé a discutir esto en línea, mucha gente intervino, expresando una confusión y sorpresa similares. Ellos también recordaban la muerte de Mandela en los 80. Para muchos, estos no eran recuerdos vagos. Eran recuerdos llenos de emoción y detalles específicos, aunque incorrectos. Se sentía inquietante para ellos, como si una pieza fundamental de su tapiz histórico personal hubiera sido refutada. Este recuerdo erróneo colectivo no se limitó a un solo evento. Era la punta del iceberg. Abrió conversaciones sobre la naturaleza misma de la memoria y cuán confiables son nuestras propias mentes cuando se trata de recordar el pasado. Rápidamente, se hizo evidente que el efecto Mandela se extendía mucho más allá del destino de un líder sudafricano. La gente comenzó a compartir otros ejemplos. Líneas de películas mal recordadas, nombres de marcas con ortografía ligeramente diferente, detalles en logotipos famosos que en realidad no estaban allí. Era un fenómeno generalizado que tocaba la cultura popular, los hechos históricos e incluso la geografía. Estos no eran solo errores individuales, eran patrones de recuerdos erróneos compartidos entre comunidades, a veces a nivel mundial. Esta comprensión transformó una curiosidad personal en una exploración más amplia de la memoria colectiva. Un viaje hacia ¿por qué tantos de nosotros podemos estar tan seguros de cosas que simplemente no son así?, desafiando nuestras suposiciones más básicas. Entonces, ¿por qué ocurren estos errores de memoria generalizados? Es una pregunta que ha desconcertado a muchos, incluyéndome a mí. Los psicólogos sugieren que nuestros cerebros no son como grabadoras de video, que capturan y almacenan perfectamente cada detalle. En cambio, son más como narradores creativos. Nuestras mentes trabajan para dar sentido al mundo. A menudo llenan los vacíos en nuestro conocimiento o experiencia con información que parece plausible o se ajusta a un patrón general. Este proceso, aunque generalmente es útil para navegar la vida diaria, a veces puede llevar a la creación de falsos recuerdos. Recordamos lo que esperamos ver o lo que debería haber sido, en lugar de la realidad precisa. A nuestros cerebros les encantan los patrones y los atajos. La doctora Wilma Bainbridge, de la Universidad de Chicago, explica que a menudo filtramos los recuerdos a través de esquemas, que son marcos mentales de cómo funcionan o deberían ser las cosas en general. Si algo está un poco fuera de lugar o es inusual, nuestra memoria podría corregirlo para que se ajuste al esquema. Por ejemplo, si la mayoría de los osos de dibujos animados que has visto tienen una cierta ortografía para su nombre, podrías inconscientemente ajustar un nombre similar para que coincida con ese patrón. Este no es un acto deliberado de engaño por parte de nuestros cerebros. Es un mecanismo de eficiencia. Es la forma en que procesamos grandes cantidades de información sin abrumarnos, pero puede llevar a estos fallos de memoria colectivos. Luego está la poderosa influencia de la sugestión. Una vez que un recuerdo falso está ahí fuera, especialmente en nuestra era digital hiperconectada,
puede extenderse como la pólvora. Las discusiones en las redes sociales pueden reforzar estos recuerdos incorrectos. Si mucha gente en línea afirma con confianza que una línea de película fue «Luke, yo soy tu padre», podrías comenzar a dudar de tu propio recuerdo, quizás menos seguro de la línea real. Este refuerzo colectivo puede hacer que un recuerdo falso se sienta aún más real e inquebrantable. Es como una cámara de eco donde la versión incorrecta se vuelve más fuerte y convincente con cada repetición, lo que dificulta distinguirla de los recuerdos genuinos. También es importante entender que los recuerdos no son estáticos. No son archivos almacenados perfectamente en un gabinete, esperando ser recuperados. En cambio, los recuerdos se reconstruyen cada vez que los recordamos. Y durante esta reconstrucción, pueden ser alterados sutilmente por nueva información, sugerencias o incluso nuestro estado de ánimo actual. Como informa Yahoo, algunos experimentos han demostrado que los falsos recuerdos pueden formarse sorprendentemente rápido, con participantes agregando detalles a imágenes que acababan de ver. Esta maleabilidad significa que lo que recordamos hoy podría no ser una réplica exacta de lo que experimentamos ayer, especialmente si hemos estado expuestos a versiones alternativas desde entonces. La cultura pop proporciona algunos de los ejemplos más llamativos y ampliamente discutidos del efecto Mandela. Piensa en frases icónicas de películas. Muchos están absolutamente seguros de que Darth Vader dice «Luke, yo soy tu padre» en Star Wars, El Imperio contraataca. Sin embargo, la frase real es «No, yo soy tu padre». Del mismo modo, innumerables personas recuerdan a la reina malvada en Blancanieves y los 7 enanitos de Disney cantando «Espejito, espejito en la pared». Pero en realidad dice «espejo mágico en la pared». Estas no son películas oscuras. Son piedras de toque culturales. Sin embargo, estas citas erróneas sutiles persisten obstinadamente en nuestra memoria colectiva. Es como si las versiones ligeramente alteradas simplemente se sintieran más correctas. Los queridos personajes infantiles y sus mundos también son temas frecuentes de estos misterios de la memoria. Un ejemplo clásico son los osos Berenstain. Una gran cantidad de personas, incluyéndome a mí por un tiempo, recuerdan que el nombre se deletreaba Osos Berenstain, con una E en lugar de una A. Sin embargo, al mirar cualquier libro o mercancía oficial, se confirma la ortografía Berenstain. Luego está Jorge el Curioso, el pequeño mono inquisitivo. Muchos recuerdan que tenía cola, una característica común de los monos. Sin embargo, en los libros originales y las representaciones clásicas, Jorge el Curioso se retrata constantemente sin cola. Estos detalles parecen pequeños, pero provocan un intenso debate e incredulidad entre quienes los recuerdan de otra manera. Los nombres de marcas y sus logotipos son otro terreno fértil para el efecto Mandela. ¿Untas mantequilla de cacahuete Jif en tu tostada o es Jiffy? Muchos están convencidos de que es lo último, pero la marca siempre ha sido Jif. A menudo se recuerda el logotipo de Fruit of the Loom con una cornucopia, un cuerno de la abundancia, detrás de la fruta. Sin embargo, el logotipo real solo presenta frutas, manzanas, uvas y hojas, sin cornucopia a la vista. ¿Y qué pasa con la barra de chocolate Kit Kat? ¿Hay un guión en el nombre, lo que lo convierte en Kit Kat? Muchos lo creen, pero la marca oficial es simplemente Kit Kat, sin guión. Estos son productos que vemos regularmente, pero nuestros recuerdos nos juegan una mala pasada. Incluso la ortografía de productos domésticos comunes puede convertirse en un punto de discusión. Tomemos el ambientador Febreze. A menudo se escribe mal y se recuerda erróneamente como Febreze, con una E adicional. Sin embargo, la ortografía correcta es Febreze. Del mismo modo, la serie animada es Looney Tunes, no Looney Tunes, aunque la última ortografía se siente más fonéticamente intuitiva para los dibujos animados. Estos no son solo errores tipográficos, representan una memoria visual o auditiva compartida e incorrecta. Estos pequeños cambios persistentes en la forma en que recordamos los elementos cotidianos resaltan cuán fácilmente nuestra memoria colectiva puede desviarse de la realidad documentada, haciéndonos cuestionar lo que creíamos saber con certeza. Sección 4. Más allá de los simples errores. Explorando teorías y misterios más profundos. Ante un recuerdo erróneo tan extendido y confiado,
Es comprensible que algunas personas busquen más allá de las explicaciones psicológicas directas. Para algunos, el efecto Mandela no es simplemente una peculiaridad de la memoria, sino una posible evidencia de algo mucho más extraordinario. Las teorías que involucran realidades cambiantes o universos paralelos han ganado terreno dentro de ciertas comunidades. La idea es que tal vez estas discrepancias no son errores en nuestro recuerdo, sino más bien vislumbres de líneas de tiempo alternativas donde las cosas diferentes. Tal vez en otro universo, Nelson Mandela murió en prisión, o los osos Berenstein eran de hecho los osos Berenstein. Estas ideas son ciertamente cautivadoras. El atractivo de estas teorías más exóticas es bastante fuerte. Ofrecen una sensación de asombro y misterio, transformando una simple falla de memoria en un profundo rompecabezas cósmico. Para aquellos que sienten que sus recuerdos son demasiado vívidos y detallados para ser simplemente erróneos, la idea de realidades alternativas puede ser una explicación más satisfactoria que aceptar la falibilidad de sus propias mentes. Sugiere que sus recuerdos reales, pero no de versión particular de la realidad. Este puede ser un pensamiento reconfortante, especialmente cuando se desafía un recuerdo preciado. Se basa en el deseo humano de significado y de explicaciones que van más allá de lo mundano, especialmente cuando algo se siente tan profunda y personalmente verdadero. Sin embargo, la comunidad científica, incluidos investigadores como la doctora Wilma Bainbridge, tiende a ver el efecto Mandela a través del lente de los procesos cognitivos conocidos. Su investigación, como lo destacan Good Housekeeping y Yahoo, demuestra cuán fácilmente se pueden formar y ser influenciados los falsos recuerdos por asociaciones familiares, sin necesidad de invocar dimensiones alternativas. Los principios psicológicos como la confabulación, donde el cerebro llena los vacíos en la memoria con detalles inventados, la sugestibilidad y la naturaleza reconstructiva de la memoria, ofrecen explicaciones plausibles para estos errores compartidos. Si bien son menos fantásticas, estas explicaciones se basan en décadas de investigación sobre cómo funciona realmente la memoria humana, con todas sus imperfecciones. En última instancia, la naturaleza misma de la memoria hace que sea difícil probar o refutar definitivamente las teorías más extravagantes utilizando los recuerdos mismos. Los recuerdos son experiencias inherentemente personales y subjetivas. Como señalan los neurocientíficos, no hay una señal clara en el cerebro que distinga un recuerdo verdadero de uno falso. Pueden sentirse igualmente reales para la persona que los experimenta. Esto significa que confiar únicamente en la convicción de la propia memoria no es un camino confiable para descubrir la verdad objetiva sobre eventos pasados o la estructura de la realidad. El debate a menudo continúa porque la evidencia, nuestros propios recuerdos, es tan personal y, como hemos visto, notablemente flexible. Sección 5. Viviendo con el narrador poco confiable. Lo que nos enseña el efecto Mandela. Es importante enfatizar que experimentar el efecto Mandela no es un signo de un problema de salud mental o una memoria deficiente en un sentido clínico. Es un aspecto común, casi universal, de cómo funciona la memoria humana. Nuestros cerebros están diseñados para la eficiencia y para dar sentido al mundo, no para el recuerdo perfecto y literal de cada detalle que encontramos. Estos falsos recuerdos compartidos son un subproducto fascinante de estos procesos cognitivos normales. Entonces, si descubres que has estado recordando mal la ortografía de Febreze o los detalles de la pierna de C-3PO, ciertamente no estás solo y no significa que haya algo malo contigo. Cuando te encuentras con un posible efecto Mandela, el primer paso natural es a menudo verificar los hechos. Una búsqueda rápida generalmente puede aclarar la línea de película correcta o la ortografía de la marca. Discutir estas discrepancias con otros puede ser interesante, pero también es donde las cosas pueden complicarse, ya que los falsos recuerdos compartidos a veces pueden reforzar creencias incorrectas si no se examinan cuidadosamente con la evidencia. Wilma Bainbridge sugiere reflexionar sobre podrías recordar algo de cierta manera, lo que a veces puede ayudar a identificar la fuente del falso recuerdo, tal vez una frase mal escuchada o una suposición basada en elementos similares. Este tipo de reflexión consciente puede ser una herramienta útil. Quizás uno de los resultados más valiosos de aprender sobre el efecto Mandela es que nos anima a cuestionar la certeza absoluta de nuestros propios recuerdos.
Esta puede ser una experiencia de humildad, pero también esclarecedora. Fomenta un grado de pensamiento crítico, no solo sobre hechos históricos o trivialidades de la cultura pop, sino sobre cómo percibimos y procesamos la información en general. Comprender que nuestros recuerdos pueden ser maleables y a veces inexactos puede hacernos más abiertos a la nueva información y más cautelosos al confiar únicamente en el recuerdo, especialmente en situaciones importantes. Nos empuja a buscar corroboración y verificar detalles. En conclusión, el efecto Mandela es más que una colección de datos divertidos que se recuerdan mal. Ofrece una visión profunda del funcionamiento de la conciencia humana y la memoria colectiva. Destaca cómo nuestras mentes construyen activamente nuestra comprensión del pasado, lo que a veces conduce a narrativas compartidas que se desvían de la realidad objetiva. Si bien las teorías más fantásticas sobre universos paralelos capturan la imaginación, las explicaciones psicológicas nos recuerdan la naturaleza increíble y a veces falible de nuestros propios procesos cognitivos. En última instancia, el fenómeno fomenta un escepticismo saludable y una apreciación más profunda de las formas complejas en que nosotros, como humanos, recordamos y damos forma colectivamente a nuestra historia compartida del mundo. Entendiendo lo inquietante, ¿qué es el efecto Mandela? El efecto Mandela describe una situación fascinante. Sucede cuando un grupo grande de personas comparte un recuerdo distintivo. Este recuerdo es sobre un evento o detalle que en realidad nunca sucedió, o es un recuerdo de algo que ocurrió de manera muy diferente en la realidad. Es un recuerdo colectivo erróneo. Las personas a menudo tienen mucha confianza en estos falsos recuerdos. Se sienten reales. Esta fuerte creencia, a pesar de la evidencia de lo contrario, es una parte clave del fenómeno. Hace que la experiencia sea bastante inquietante para quienes la encuentran, lo que lleva a muchas preguntas. Este curioso efecto desafía nuestra confianza en nuestras propias mentes. Tendemos a pensar en la memoria como un dispositivo de grabación confiable. Creemos que almacena los eventos exactamente como sucedieron. Sin embargo, el efecto Mandela sugiere algo diferente. Sugiere que la memoria puede ser más como una página de Wikipedia. Puede ser editada por nosotros mismos y por otros, a veces sin que nosotros lo sepamos. Esta experiencia compartida de recuerdos incorrectos hace que la gente se pregunte sobre la naturaleza de la memoria misma. Un nombre nacido de un recuerdo erróneo compartido, la historia del origen. El nombre efecto Mandela se acuñó en 2009. Fue introducido por una escritora y entusiasta de lo paranormal llamada Fiona Broome. Creó un sitio web para discutir sus experiencias. Broome recordaba vívidamente a Nelson Mandela muriendo en prisión durante la década de los 80. Recordaba los clips de noticias de su funeral. Incluso recordaba a su viuda dando un discurso. Se sorprendió al descubrir más tarde que Mandela estaba de hecho muy vivo. Fue liberado de prisión en 1990 y se convirtió en presidente de Sudáfrica. Falleció en 2013, décadas después de su muerte recordada. Lo que hizo que la experiencia de Broome fuera notable fue que no estaba sola. Al discutir su recuerdo con otros, descubrió que muchas personas lo compartían. Ellos también recordaban la supuesta muerte de Mandela en los 80. Recordaban detalles similares sobre la cobertura mediática. Este recuerdo compartido e incorrecto era tan específico y generalizado que llevó a Broome a investigar más a fondo. Se preguntó si existían otros recuerdos colectivos erróneos de este tipo. Esto condujo a la identificación de muchos otros ejemplos, formando la base del fenómeno que ahora discutimos. La claridad y convicción de estos recuerdos compartidos fueron sorprendentes. La elección de Nelson Mandela para el nombre es, por lo tanto, muy directa. Su muerte en la década de los 80 es el ejemplo principal. Ilustra los componentes centrales del efecto. Un grupo grande de personas no relacionadas. Un recuerdo claro, detallado, pero falso. Una fuerte convicción emocional sobre la precisión del recuerdo. El reconocimiento mundial de Nelson Mandela también ayudó. Hizo que el ejemplo fuera relatable para una audiencia amplia. La gente podía entender fácilmente la sorpresa y la confusión. Podían comprender lo inquietante que sería descubrir que un recuerdo tan prominente era incorrecto. La historia del origen del efecto Mandela destaca un aspecto crucial. Muestra cómo las anécdotas personales pueden desencadenar una investigación más amplia. La confusión personal de Fiona Broome condujo a una discusión más amplia.
Esta discusión ahora involucra a psicólogos, sociólogos y al público en general. Si bien algunas personas proponen teorías especulativas sobre realidades alternativas, la mayoría de las explicaciones científicas se centran en los procesos de la memoria. El nombre en sí, ligado a una figura histórica tan significativa, aseguró que el concepto capturara la imaginación del público. Proporcionó un ejemplo concreto y poderoso para una experiencia muy abstracta y desconcertante. Rompecabezas de la cultura pop, cuando los recuerdos compartidos no coinciden con la realidad. La cultura pop es una rica fuente de ejemplos del efecto Mandela. Uno de los más famosos involucra una serie de libros infantiles. Mucha gente recuerda claramente a los osos Berenstain. Recuerdan el nombre escrito con una E en el medio. Sin embargo, la ortografía real siempre ha sido Berenstain Bears, con una A. Esta discrepancia es desconcertante para muchos. Tienen recuerdos claros de las portadas de los libros y los títulos de los programas de televisión. Recuerdan haber visto esa E constantemente durante su infancia. La convicción inquebrantable de tantas personas lo convierte en un ejemplo clásico. Otro ejemplo ampliamente citado proviene de la saga de Star Wars. Millones recuerdan a Darth Vader diciendo: «Luke, yo soy tu padre». Esta línea es icónica. Se cita con frecuencia en la cultura popular. Sin embargo, la línea real en El Imperio contraataca es: «No, yo soy tu padre». La palabra Luke no está presente al principio de esa oración específica. Esta pequeña diferencia causa gran sorpresa. La gente casi puede escuchar la entonación de la línea mal recordada. El poder del recuerdo colectivo, incluso cuando es ligeramente inexacto, es muy fuerte. Muestra la facilidad con la que los detalles pueden alterarse en nuestros recuerdos. Consideremos la querida película Blancanieves y los 7 enanitos. Mucha gente recuerda a la reina malvada diciendo: «Espejito, espejito, en la pared, ¿quién es la más bella de todas?». Esta frase está profundamente arraigada en nuestra conciencia cultural. Sin embargo, la película original de Disney de 1937 presenta una línea ligeramente diferente. La reina en realidad dice: «Espejo mágico en la pared, ¿quién es la más bella de todas?». Este cambio sutil puede ser bastante discordante. Demuestra la facilidad con la que los recuentos populares y las paráfrasis pueden sobreescribir la fuente original en nuestra memoria colectiva. Estos pequeños cambios a menudo pasan desapercibidos durante años. Estos ejemplos de la cultura pop son particularmente convincentes. Involucran elementos y experiencias que fueron ampliamente compartidos. Los libros, las películas y los programas de televisión forman un trasfondo cultural común para muchos. Cuando estos recuerdos compartidos resultan ser incorrectos, se siente personal. Se siente como si una pequeña parte de la propia historia hubiera sido alterada. Es por eso que el efecto Mandela a menudo genera un debate y una curiosidad tan intensos. La gente está tratando de reconciliar sus vívidos recuerdos con la realidad documentada. Obliga a una confrontación con la idea de que la memoria no siempre es un registro perfecto. Recuerdos más desconcertantes. Marcas y logotipos. El efecto Mandela también se extiende a marcas conocidas y sus logotipos. Las personas a menudo tienen fuertes recuerdos visuales asociados con estos. Por ejemplo, muchos recuerdan la popular marca de ambientador como Febreze. Recuerdan haber visto esta ortografía en el empaque del producto durante años. Sin embargo, la ortografía correcta siempre ha sido Febreze, con solo una E después de la F. Este es un punto común de confusión. Las personas a menudo se muestran inflexibles sobre su ortografía recordada. Les resulta difícil creer que podrían haber leído mal el nombre de una marca tan familiar repetidamente. Esto muestra la facilidad con la que nuestras mentes pueden normalizar un detalle incorrecto. Otro ejemplo involucra la barra de chocolate Kit Kat. Un número significativo de personas recuerda un guión en el nombre. Creen que era Kit Kat. Podrían visualizar este guión en la envoltura roja, pero la marca oficial nunca ha incluido un guión. Siempre han sido dos palabras separadas, Kit Kat. Este detalle, aunque menor, causa sorpresa y debate. La familiaridad del producto hace que la discrepancia sea más notoria. Lleva a la gente a preguntarse cómo un detalle tan pequeño, pero aparentemente claro, podría ser recordado erróneamente universalmente por un grupo. La marca de mantequilla de maní Jif también aparece en las discusiones sobre el efecto Mandela. Algunas personas recuerdan que se llamaba Jiffy.
Incluso podrían recordar un jingle o un anuncio con ese nombre. Si bien existe una marca Jiffy de mezcla para muffins de maíz, la mantequilla de maní siempre ha sido solo Jif. Esta confusión entre nombres de marca de sonido similar podría contribuir al falso recuerdo. Destaca cómo nuestros cerebros a veces pueden combinar información de diferentes fuentes. La confianza en el recuerdo de la mantequilla de maní Jiffy es a menudo bastante alta, lo que hace que la corrección sea sorprendente. Estos ejemplos de marcas son interesantes porque involucran artículos cotidianos. Nos encontramos con estos logotipos y nombres de productos con frecuencia. Este alto nivel de exposición podría llevarnos a creer que nuestra memoria es infalible. Sin embargo, estas pequeñas discrepancias muestran que incluso la repetición constante no garantiza un recuerdo perfecto. Factores como la expectativa, las miradas rápidas y las ligeras similitudes de diseño pueden conducir a recuerdos erróneos generalizados. El efecto Mandela en la marca demuestra las formas sutiles en que nuestra percepción y memoria pueden ser engañadas. Subraya la naturaleza reconstructiva de la memoria, incluso para las cosas que vemos todo el tiempo. Sección 5. Reescribiendo la historia en nuestras mentes. Recuerdos erróneos históricos. Más allá de la cultura pop y las marcas, el efecto Mandela toca eventos y figuras históricas. A veces, los recuerdos ampliamente compartidos de detalles históricos son inexactos. Por ejemplo, algunas personas recuerdan haber aprendido sobre la muerte del evangelista Billy Graham años antes de que realmente falleciera en 2018. Similar al recuerdo de Nelson Mandela, las personas podrían sentir que escucharon informes de noticias o discusiones sobre su fallecimiento mucho antes. Este tipo de recuerdos erróneos sobre las muertes de figuras públicas son sorprendentemente comunes dentro del fenómeno. A menudo involucran una sensación de certeza, que luego se demuestra infundada. Otro ejemplo histórico se relaciona con el famoso aviador Charles Lindbergh. Mucha gente cree que su bebé, Charles Lindbergh Jr., nunca fue encontrado después de ser secuestrado en 1932. Tienen un fuerte recuerdo de este trágico misterio sin resolver. Sin embargo, el registro histórico muestra que el cuerpo del bebé fue descubierto un poco más de 2 meses después del secuestro. El caso fue increíblemente sensacionalista, y tal vez el periodo inicial de incertidumbre y la intensa cobertura mediática dejaron una impresión más fuerte que el eventual descubrimiento sombrío para algunos. Esto ilustra cómo el impacto emocional de un evento puede moldear la memoria. Las citas famosas también son susceptibles al efecto Mandela. Considere la línea que a menudo se atribuye a Enrique Ochayo: divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobrevivió. Esta mnemotécnica ayuda a las personas a recordar el destino de sus 6 esposas. Sin embargo, muchos recuerdan incorrectamente el orden o los detalles específicos que se enseñan en la escuela. Si bien la mnemotécnica en sí es una ayuda para la memoria, ligeras variaciones en la forma en que se aprendió o se enseñó pueden conducir a diferentes recuerdos históricos entre los grupos. La forma en que se resume o simplifica la historia a veces puede conducir a estas derivas de la memoria colectiva con el tiempo. Estos recuerdos históricos erróneos son particularmente intrigantes. Sugieren que nuestra comprensión colectiva del pasado no siempre está escrita en piedra. Puede ser remodelada sutilmente por diversas influencias. Las representaciones de los medios, los materiales educativos e incluso las conversaciones casuales pueden contribuir a estas inexactitudes compartidas. El efecto Mandela en contextos históricos muestra que la memoria, tanto individual como colectiva, es un proceso activo de construcción. No es simplemente una recuperación pasiva de hechos. Se actualiza constantemente y a veces se introducen errores en la narrativa que muchas personas llegan a aceptar como verdad. Sección 6. La mente maleable. ¿Por qué nuestros recuerdos pueden engañarnos? Nuestros recuerdos no son como grabaciones de video. No almacenan experiencias de forma perfecta e inmutable. En cambio, la memoria es un proceso reconstructivo. Cada vez que recordamos un evento, esencialmente lo estamos reconstruyendo. Este proceso de reconstrucción puede introducir errores. Se puede mezclar información nueva. Los vacíos en nuestra memoria se pueden llenar con detalles plausibles, pero incorrectos. Este es un aspecto fundamental de cómo funciona la memoria humana.
Comprender esta maleabilidad es clave para comprender fenómenos como el efecto Mandela. Nuestros cerebros están diseñados para la eficiencia, no para la precisión perfecta. Varios factores contribuyen a la falta de fiabilidad de la memoria. Uno es el paso del tiempo. A medida que pasa el tiempo, los detalles pueden desvanecerse. Los recuerdos pueden volverse menos distintos. Esto los hace más susceptibles a la distorsión. Cuando tratamos de recordar un evento distante, nuestro cerebro podría recurrir al conocimiento general. Podría usar suposiciones para llenar las piezas faltantes. Esto puede conducir a recuerdos que se sienten completos y precisos, pero que en realidad contienen elementos fabricados. La confianza que sentimos en un recuerdo no siempre es un buen indicador de su veracidad. Los errores de monitoreo de la fuente también son comunes. Esto es cuando recordamos correctamente una pieza de información. Sin embargo, recordamos incorrectamente dónde o cuándo la aprendimos. Por ejemplo, podríamos recordar un detalle sobre un evento de noticias. Podríamos pensar que lo vimos en un canal de noticias de renombre. Pero en realidad, lo escuchamos de un amigo o lo leímos en las redes sociales. Esta atribución errónea de la fuente puede hacer que la información falsa parezca más creíble. Juega un papel importante en la formación de falsos recuerdos compartidos, como se ve en el efecto Mandela. Además, nuestras creencias y expectativas existentes pueden moldear nuestros recuerdos. Tendemos a recordar las cosas de una manera que se alinea con lo que ya creemos. Esto se conoce como sesgo de confirmación. Si esperamos que un evento se desarrolle de cierta manera, nuestro recuerdo de ese evento podría estar sesgado para ajustarse a nuestra expectativa. Esto muestra que la memoria no es solo un sistema de almacenamiento pasivo. Es un proceso activo e interpretativo. Está constantemente influenciada por nuestros pensamientos, sentimientos y el mundo que nos rodea, lo que la hace propensa a diversas formas de error. Sección 7. Fabricando recuerdos. La intrigante ciencia de los falsos recuerdos. La investigación científica ha demostrado que es sorprendentemente fácil implantar falsos recuerdos en la mente de las personas. Este es un concepto que he estudiado extensamente en mi propio trabajo. En entornos de laboratorio, los investigadores pueden usar ejercicios de sugestión e imaginación. Estas técnicas pueden llevar a las personas a recordar eventos que nunca les sucedieron. Por ejemplo, se puede convencer a la gente de que se perdió en un centro comercial cuando era niño. O podrían recordar haber derramado un ponche en una boda. Estos recuerdos fabricados pueden volverse bastante detallados y sentirse muy reales para la persona. El proceso a menudo implica proporcionar una pieza de información plausible, pero falsa. Esta información podría presentarse como si proviniera de una fuente confiable, como un miembro de la familia. Luego se anima al individuo a pensar en este supuesto evento. Se les puede pedir que imaginen los detalles, lo que vieron, oyeron y sintieron. Con el tiempo, y con sugerencias repetidas, algunas personas comienzan a incorporar este evento falso en la historia de su propia vida. Desarrollan una creencia genuina de que ocurrió. Esto demuestra la profunda maleabilidad de la memoria autobiográfica. El poder de la sugestión es un factor crítico en la creación de falsos recuerdos. Incluso las sugerencias sutiles pueden tener un impacto significativo. La forma en que se formula una pregunta puede influir en cómo alguien recuerda un evento. Por ejemplo, preguntar ¿viste el faro roto? Implica que había un faro roto. Esto es diferente de preguntar ¿viste un faro roto? La primera frase es más probable que conduzca a un falso recuerdo de haber visto uno. Esto es muy relevante para el testimonio de testigos oculares, donde la redacción de las preguntas puede distorsionar inadvertidamente el recuerdo de un testigo. Las implicaciones de esta investigación son de gran alcance. Nos dice que nuestros recuerdos no son sacrosantos. Pueden ser contaminados y alterados por influencias externas. Esto no quiere decir que todos los recuerdos sean falsos. Sin embargo, sí significa que debemos ser cautelosos al aceptar los recuerdos al pie de la letra, especialmente cuando no están corroborados. La facilidad con la que se pueden crear falsos recuerdos ayuda a explicar fenómenos como el efecto Mandela. Si los recuerdos individuales se pueden moldear tan fácilmente, es plausible que los recuerdos colectivos también se puedan influenciar y distorsionar con el tiempo. Sección 8. Llenando los espacios en blanco. Confabulación y el poder de la sugestión.
La confabulación es otro concepto psicológico importante. Ayuda a explicar por qué las personas experimentan el efecto Mandela. La confabulación ocurre cuando una persona produce un recuerdo fabricado. Este recuerdo podría estar distorsionado o malinterpretado. Fundamentalmente, la persona no está tratando de engañar intencionalmente. Realmente creen que su recuerdo confabulado es cierto. A menudo sucede cuando hay lagunas en la memoria de un individuo. El cerebro, en un intento de crear una narrativa coherente, llena estas lagunas con información que parece plausible, incluso si es incorrecta. Estas mentiras honestas, como a veces se llaman a las confabulaciones, no son un signo de engaño. En cambio, reflejan un proceso cerebral normal que intenta dar sentido a la información incompleta. Por ejemplo, si alguien recuerda vagamente un libro infantil sobre osos y el nombre Berenstein le suena familiar o común, su cerebro podría completar la E en lugar de la A. Esto se convierte en su recuerdo genuino. La confianza asociada con los recuerdos confabulados puede ser muy alta. Esto dificulta que el individuo acepte que su recuerdo es inexacto. Esta es una característica común en muchos informes del efecto Mandela. El poder de la sugestión funciona de la mano con la confabulación. Como se discutió anteriormente, las sugerencias pueden plantar la semilla de un falso recuerdo. Una vez que se planta esa semilla, la confabulación puede ayudarla a crecer. Si muchas personas en un foro en línea discuten recordar fibris con 2 E, esta sugestión colectiva puede reforzar el recuerdo vago o incierto de un individuo. Su cerebro podría entonces confabular detalles para fortalecer este recuerdo sugerido, haciéndolo sentir más vívido y real. El aspecto social del efecto Mandela, a menudo difundido a través de Internet, amplifica este poder de sugestión. Por lo tanto, el efecto Mandela no es necesariamente evidencia de realidades alternativas. Es más probable que sea una demostración de estos fascinantes procesos cognitivos. Nuestros cerebros trabajan constantemente para crear una historia consistente y comprensible de nuestras vidas y del mundo. Cuando se enfrentan a información incompleta o ambigua, utilizan herramientas como la confabulación. También son susceptibles a la sugestión. Estos mecanismos, aunque generalmente son útiles para navegar la vida diaria, a veces pueden conducir a estos errores de memoria compartidos y generalizados. Comprender esto ayuda a desmitificar el efecto Mandela. Sección 9. El efecto Mandela. Una ventana a cómo recordamos. En conclusión, el efecto Mandela es un fenómeno cautivador. Ocurre cuando grandes grupos de personas comparten recuerdos de eventos o detalles que difieren de la realidad aceptada. Estas no son falsedades deliberadas. Son creencias genuinamente sostenidas de que ciertas cosas sucedieron o existieron de una manera particular, cuando la evidencia muestra lo contrario. El nombre en sí proviene del recuerdo erróneo generalizado de la muerte de Nelson Mandela en la década de los 80. Este único ejemplo abrió la puerta al reconocimiento de muchos otros casos de recuerdos colectivos erróneos en varios dominios, desde la cultura pop hasta los hechos históricos. Las razones por las que las personas experimentan el efecto Mandela están arraigadas en las complejidades de la memoria humana. Nuestros recuerdos no son grabaciones perfectas, son reconstructivos. Esto significa que pueden ser alterados, remodelados e incluso creados de nuevo. Las teorías psicológicas proporcionan explicaciones sólidas. Los falsos recuerdos se pueden implantar a través de la sugestión. La confabulación permite que nuestros cerebros llenen los vacíos con información plausible, pero incorrecta. Los errores de monitoreo de la fuente nos llevan a atribuir erróneamente dónde aprendimos algo. Todos estos procesos cognitivos contribuyen a la experiencia del efecto Mandela. Ejemplos comunes, como los osos Berenstein versus los osos Berenstein, o Luke, yo soy tu padre versus no, yo soy tu padre, destacan la facilidad con la que se pueden recordar erróneamente pequeños detalles colectivamente. Es probable que Internet haya jugado un papel en la popularización y difusión de la conciencia de estas discrepancias. Las comunidades en línea permiten que las personas descubran que su recuerdo inusual es compartido por otros. Esto puede reforzar la creencia en el falso recuerdo, incluso si también lleva las explicaciones psicológicas a un público más amplio. Crea un espacio para que se discutan estas anomalías compartidas. En última instancia, el efecto Mandela sirve como un poderoso recordatorio.
nos recuerda que la memoria es falible, maleable y profundamente humana. No es evidencia de universos paralelos o fallas en la realidad, como algunos podrían especular. En cambio, ofrece información valiosa sobre psicología cognitiva. Nos muestra cómo nuestras mentes trabajan para dar sentido al mundo, incluso si eso a veces significa crear una versión ligeramente diferente del pasado. Al estudiar estos errores colectivos de memoria, aprendemos más sobre nosotros mismos y la naturaleza intrincada, a veces poco fiable, de cómo recordamos nuestras vidas y la historia compartida.